Vamos a hablar en unas buenas horas con Pedro Martín, senador del PSOE por Tenerife y también presidente del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Hacía I- tiempo que no coincidíamos, encantado de estar en tu programa. Igualmente, y de poder hablar con Pedro Martín de diferentes asuntos de actualidad, que son muchos, la verdad, y la verdad que yo no sé si le pasa también a Pedro Martín que estamos en un momento de exceso informativo, ¿no? Parece que estamos cada minuto viendo que es una noticia solapa a otra y casi no nos da tiempo de digerir la anterior. Sí, y no solo exceso informativo, yo creo que lo que hay es exceso de titulares, porque luego la información se queda a menudo en un par de frases, se queda en un muy poquito análisis y desgraciadamente nos hemos acostumbrado a eso, a que la información sea un eslogan, sea a veces simplemente el titular de un bulo y a profundizar muy poco en las cuestiones. Y bueno, ojalá consigamos entre todos invertir esta situación, pero lo veo complicado. Sí, la verdad que, bueno, se nos está volviendo la tortilla demasiado rápido, no se está haciendo por ningún lado y nos la vamos a comer cruda porque es que realmente no digerimos, como decíamos antes, esa información. Dentro de toda esa información, ayer veíamos que la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, hablaba de la situación, ¿no?, de los menores migrantes y según palabras textuales citaba, si no me equivoco, en Radio Club Tenerifera, yo lo que sé es que el sistema Meloni está funcionando mejor que el sistema canario en referencia a esa distribución a países terceros no comunitarios de migrantes que, bueno, que parece que podría ser una alternativa que también la Unión Europea está barajando. ¿Qué piensa Pedro Martín al respecto? Bueno, yo creo que es una de las salidas de tono habituales de la presidenta. Tal es su afán de protagonismo que un día sale, si se detiene a un pirómano diciendo que ella es poco menos que la que ha conseguido detener a un pirómano cuando el Cabildo no tiene competencias en seguridad, o salidas como esta que son mucho más dolorosas, porque está avalando una solución que plantea la extrema derecha en Europa. Este discurso de la señora Rosa Dávila es un discurso de Vox. Es un discurso que entiende a los migrantes como delincuentes, que entiende a los migrantes como un grupo de personas a los que hay que meter en un centro de internamiento en un país extranjero. ¿Qué es lo que ha planteado? El modelo de Meloni, el modelo italiano que defiende la señora Rosa Dávila, es coger a los migrantes y meterlos en un centro de internamiento encerrados, que en el fondo es una cárcel, y meterlos en una cárcel en Albania y olvidarse de ellos. Y lo triste no solo es que estamos hablando de seres humanos, sino que utiliza un argumento como ese, que es un argumento en el fondo que tiene un fondo racista, para escurrir el bulto y para no hablar de lo importante. Y lo importante es que todos los migrantes que llegan a Canarias, la mayoría son adultos, y esos adultos el gobierno de España los traslada fuera de Canarias. O bien van a Península, o bien se devuelven a los países de origen. Porque con numerosos países en el continente africano hay acuerdos con el gobierno de España para devolver, para trasladar de nuevo a los migrantes. Por lo tanto, la mayor parte están saliendo fuera de Canarias. Eso no lo dice. Pero lo que tampoco cuenta, y esto es lo peor, es que los menores que son responsabilidad de la comunidad autónoma tienen una solución, tienen una alternativa. Ángel Víctor Torres cerró un acuerdo con el gobierno de Canarias, después de muchos meses de negociación. Y lo que se llevó al Parlamento de la Nación era ser solidarios con Canarias. Era obligar a las comunidades autónomas a que recibieran menores que tenemos en Canarias, menores migrantes. El Partido Popular se opone y vota en contra. ¿Y qué dice la señora Rosa Dávila? Se calla, porque gobierna con el Partido Popular. Es decir, tenemos la solución al alcance Ya. de la mano, es modificar la ley de extranjería, es obligar a las comunidades autónomas de toda España a que reciban a los menores migrantes, el gobierno de España se compromete a poner una partida económica suficiente, el Partido Popular ve la oportunidad de tumbar una propuesta de Pedro Sánchez y la tumba, aunque eso perjudique a Canarias. ¿Qué dice la señora Rosa Dávila? Se calla. Y empiezan todos a echar la culpa al gobierno de España. A mí esto me parece absolutamente lamentable, teniendo la solución al alcance de la mano. Comentarios como la señora que ha hecho la señora Rosa Dávila son absolutamente ofensivos. Ofensivos por lo que tienen de contenido y ofensivos porque está escondiendo que la solución la tiene al alcance de la mano. Se la ha puesto encima Ángel Víctor Torres, les ha propuesto el llegar a un acuerdo para trasladar a los menores y por seguir gobernando con el PP ha preferido buscar
disparates como el que está planteando la señora Meloni. Bueno, decía claro, el contenido del mensaje es racista. ¿Considera que Rosa Dávila es racista o tiene, no sé, un perfil xenófobo? Considero que tiene un perfil con bastantes planteamientos populistas y el populismo a menudo es de ultraderecha y este planteamiento es un planteamiento de ultraderecha, pero no es que lo diga yo, es que es un planteamiento que han puesto sobre la mesa los partidos de extrema derecha en Europa y lo ha puesto en práctica un gobierno de extrema derecha en Europa. Por lo tanto, la señora Rosa Dávila se retrata en este asunto. A todo esto se le suma también lo que está pasando con ese monumento, lo digo más que nada por hilar una cosa con la otra, monumento de Franco, monumento a la Concordia, cambiar el nombre pero mantener el monumento. Todo esto al final ¿en qué ha quedado? Porque veíamos esa propuesta, luego veíamos también enfado por parte del alcalde de Santa Cruz diciendo quien decide aquí sobre este asunto es el ayuntamiento, no el cabildo, y parece que ha habido también ahí un poquito de tensión, ¿no?, al respecto. No, una vez más, Rosa Dávila, en su afán de protagonismo y de estar todo el día en redes sociales, parece que quiere ser la primera en todo. Y eso hace que se pase de frenada. Se lanza a decir que van a, a salvar la estatua de Franco cambiándole el nombre y llamándolo de la Concordia. Pero en primer lugar, ella no puede hacer eso sin tener primero un estudio, que es el que se ha encomendado por parte de la justicia. Los juzgados han dicho que hay que hacer un estudio para ver si se declara o no bien de interés cultural la estatua de Franco. Perdón, sin esperar a ver qué es lo que dice el resultado de ese estudio, ya la señora Rosa Ávila dice que eso es un monumento a la concordia. Y eso es un disparate. Es como si cogemos una estatua de Stalin y una estatua de Hitler, las ponemos juntas y decimos que es una estatua, un monumento dedicado a la hermandad de los pueblos. No, la estatua que hay junto al puerto de Santa Cruz, al final de las Ramblas, es una estatua que representa a Franco, representa un golpe de Estado, representa una sublevación armada y representa la entronización llevado a hombros por un arcángel de Franco. Si eso cree que se le puede llamar concordia, me parece un disparate. Pero que lo diga alguien que pertenece a un partido político que supone que es nacionalista, me parece ya el ridículo, ¿no? En fin, estas son estas ocurrencias de extrema derecha un poco absurdas que se adelantan a la realidad. Yo creo que habría que dejar trabajar a los que tienen que informar sobre el asunto. Desde nuestro punto de vista, tenemos los datos suficientes, encargamos informes en el pasado mandato que dejaban bien a las claras que esa estatua no tiene ningún valor especial desde el punto de vista artístico y por lo tanto debería ser una estatua que debería ser retirada. Hay cierto empecinamiento por quizás solo tener la razón, porque realmente si, como indica, no tiene ningún valor, realmente cambiarla o incluso por poner una de más valor, a lo mejor pues no debería ser tan difícil. No, es que la cuestión es se puede no tener valor y representar algo muy mal. Y eso es lo que ocurre. No tiene valor y representa todos los días, 24 horas, algo que nunca debió ocurrir. Un golpe de Estado, una guerra civil y una represión posterior. Bueno, si hablamos de carreteras, lógicamente siempre observamos, ¿no?, que hay bastantes disputas, bastantes diferencias, ¿no?, en la opinión que tiene el Cabildo de Tenerife con el actual gobierno a el anterior gobierno. Ayer veíamos también cómo hay una propuesta también precisamente de la presidenta de un sistema inteligente para bueno, pues controlar las colas de la TF5 o aliviarlas. No sé si ha tenido oportunidad de saber más o menos en qué consiste y de ver si realmente esto puede funcionar. No, bueno, todavía no he tenido oportunidad de estudiarlo. Lo miraré, pero me temo que es una propuesta más. Miren, la señora presidenta, les recuerdo, que planteó escalonar las entradas y las salidas de los grandes centros de trabajo. ¿Qué ha ocurrido con aquello? ¿Alguien se acuerda ya? Lo propuso. Se presentó a las elecciones con esa propuesta. Pero ya nadie se acuerda, porque cada vez que algo no lo pone en marcha, se inventa una nueva. Planteó incrementar el transporte escolar. ¿Usted ha oído algo sobre el incremento del transporte escolar que ha propiciado el Cabildo? Yo tampoco, pero lo propuso la señora Rosa Dávila. Planteó descentralizar los servicios públicos, es decir, quitar oficinas o crear nuevas oficinas en el norte y el sur de la isla de servicios que se prestan en la capital. Eso no se ha producido. Dijo que las grúas iban a llegar en menos de 15 minutos a los accidentes. ¿Sabe usted si las grúas están llegando en menos de 15 minutos a cualquier accidente en una autopista? Yo me temo que no. Habló de sacar vehículos en horas punta, es decir, que los camiones, los vehículos pesados no estuvieran a primera hora de la mañana.
realmente alguien si sale a la carretera ve a las 8 de la mañana, a las 7 que no hay ningún camión. Esto es una broma. Planteó el cierre de Guamasa como la solución, luego tuvo que volver a abrir. En fin, podría seguir diciéndole cosas Ya. que ha planteado la señora Rosa Dávila y que no ha puesto en marcha. Lo cierto es que además de hacer muchos anuncios, lo que tiene es paralizado los dos proyectos que acabarían con los atascos, en la autopista del sur y en la autopista del norte. Proyectos que dejamos terminados, el gobierno de Canarias, en el que colaboró el Cabildo. Proyectos que tienen evaluación ambiental. Proyectos que tenían partida económica. La señora Rosa Dávila es incapaz de plantarse ante el gobierno de Canarias y exigirles nada. Y el gobierno de Canarias está pasando olímpicamente de las carreteras de Tenerife. Pero esos proyectos realmente acabarían con esas colas, porque estamos hablando de colas de Sin hace duda, décadas sin y cuánto duda, durarían. sin duda alguna. ¿Por qué? Hay tres proyectos básicos. Uno, ICO San Juan de la Rambla, que ayudaría a que una parte del tráfico del norte de la isla fuera en dirección al sur por el túnel que ahora dicen que se retrasa. Es que de verdad esto es alucinante. Bien, esa puesta en marcha de ICO San Juan de la Rambla con el cierre del anillo insular haría que una parte del tráfico que se mueve en la zona norte de la isla, en lugar de ir hacia el sur por la capital, se desviara ya directamente porque le sale mucho más rápido ir por el túnel de Erjo. Segunda cuestión, tramo Guamasa a la parte baja de la laguna. Una obra que desde el punto de vista ambiental es muy limitado el impacto que tiene porque el 80%, 85%, casi 90% va enterrado. Se puede hacer esa obra sin necesidad de molestar el tráfico de la TF Norte, de la TF5. Por lo tanto, y es el que desatascaría todo el problema, de tal manera que habría un tráfico que se desviaría por la actual carretera Guamasa-La Laguna, Santa Cruz, y otra que cogería un ramal para desviarse por este túnel que decimos. Bien, en el caso del sur de Tenerife, están las fases desde Adeje hasta San Isidro. Distintas fases, proyectos terminados, evaluación ambiental hecha. ¿Qué ha hecho el gobierno de Canarias? Nada. ¿Qué ha hecho el Cabildo? Callarse la boca. Estos proyectos están, tienen evaluación ambiental. Pero si no se empiezan, antes de que se acabe la obra de las Chafiras, la evaluación ambiental cae. Y lo que va a ocurrir es que tendremos que empezar a hacer evaluaciones ambientales nuevas en Claro. todos los tramos del sur. Y para terminar, decirle que antes de irse del gobierno, en el mes de, si no recuerdo mal, mes de abril, mes de enero, entre enero y abril del año 2023, ya el anterior gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres de presidente, sacó a concurso proyecto y obra del primer tramo de la autopista nueva del sur, que sería el tramo desde Adeje a las Américas. De ese asunto ha pasado más de un año que entró el nuevo gobierno y no se conoce que haya movido nada. Bueno, pues también ha pasado un año y poco. No sé si en un año y poco da tiempo de todo lo prometido o usted considera que a lo mejor en este periodo sí se podía haber avanzado un poco más. Mire, en un año y poco no, en 3 meses podían haber cogido los proyectos que dejamos terminados y mandarlos al boletín, mandarlos a publicar para que se presentaran las empresas. Yo no estoy diciendo que en un año tendrían que tener una carretera, porque eso no se puede hacer. Pero en más de un año han tenido tiempo más que de sobra para coger la documentación de los proyectos que se hicieron, de las evaluaciones ambientales terminadas, de partidas económicas, mandarlas al boletín, mandarlas a la página de publicaciones de obras para que las contratas se hubieran presentado. Si eso lo hubieran hecho, ahora podríamos estar planteando el inicio de las obras, o se estaría trabajando ya. Bueno, vamos a ver si se va caminando en ese sentido y se va caminando poco a poco. Y otro de los problemas graves que estamos viendo, me gustaría también preguntarle a Pedro Martín precisamente, es la vivienda. Estamos observando que el problema de la vivienda sigue enquistado, va a peor. Y ayer conocimos una iniciativa del gobierno de Canarias que va a ayudar a los ayuntamientos a que las licencias de construcción salgan en un mes. ¿Va a ser posible que esto ocurra o los ayuntamientos de repente pues dirán que no tienen personal, que no pueden ejecutar esta medida? Porque claro, una de las quejas que hemos visto, por ejemplo, por parte de FEPECO, ha sido que la burocracia se come todos estos procedimientos y suelen durar 6 meses, en algunos casos hasta muchísimo más para poder avanzar en algo así. Bueno, una pregunta que tiene para mucho, porque una cuestión es hablar de vivienda, que es un ámbito muy complejo, y otro la tramitación en los municipios. El de la vivienda, que es un asunto para hablar largo y tendido, creo que tiene
tiene un problema de muchos años, que no es del gobierno actual de Canarias, no me voy a meter con ellos porque sean de coalición y tengan que estar haciéndolo todo muy mal, ni el cabildo actual, sino que esto es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho, la necesidad de poner más vivienda pública en el mercado. Ahora bien, dicho esto, lo que entiendo es que tenemos un gobierno de Canarias que no pone en marcha la ley del suelo. Es decir, el gobierno de España aprobó una ley, la ley de vivienda, que lo que quería era facilitar el que se pudieran declarar determinadas zonas como especialmente sensibles y que se pudiera controlar el precio de alquileres, etcétera. Y el gobierno de Canarias no pone en marcha esa ley en Canarias. Allí donde gobierna el Partido Popular, o donde gobierna Coalición Canaria, en aquellas comunidades autónomas donde están, la ley del gobierno de España no la aplica. Y eso desde luego no ayuda. Tenemos lugares como en Barcelona donde se aplica y los alquileres han bajado. Luego tenemos un problema serio. Hay muchos ayuntamientos, yendo a la cuestión ya por lo que me pregunta, que no tienen capacidad técnica para poder hacer los informes. No sé cómo pretende hacerlo el gobierno de Canarias, pero poderlo sacar en un mes no es una decisión que diga el gobierno que hay que sacarlo en un mes y punto. No, para eso habría que reducir buena parte de la burocracia que ahora se aplica. Pero es que esa burocracia se cambia cambiando leyes y simplificando. Y eso es lo que parece que nadie ha querido hacer. Y luego hay otro problema, y ahí me parece fundamental por la parte que me toca de Cabildo. El Cabildo de Tenerife, que ha tomado algunas iniciativas que nosotros apoyamos, no toma una de la que nosotros le estamos proponiendo. Oiga, monte el Cabildo de Tenerife una oficina de vivienda y construya vivienda. Esto no se podía hacer antes. Cuando yo era presidente no podía montar una oficina de vivienda ni promover vivienda porque no era una competencia del Cabildo. Pero desde febrero de este año, el gobierno de Canarias traslada a los cabildos la competencia de que ahora sí pueden los cabildos construir vivienda, ahora sí los cabildos pueden promover vivienda y por lo tanto podrían poner de entrada una oficina de apoyo a los municipios para que aquellos municipios que no tienen capacidad para impulsar un proyecto o para tramitar las licencias tengan el apoyo del Cabildo Insular. Que tiene que ver no con dar una licencia en un solar solo, sino más importante aún, hay bolsas en todos los municipios de Canarias y de Tenerife, hay bolsas de suelo que no se han desarrollado, que hay que hacer las calles, que hay que preparar las parcelas para luego edificar. Esas bolsas de suelo que no se han desarrollado llevan años y años muertas de risa. Podría ponerlas en marcha el Cabildo de Tenerife si tuviera un potente equipo que ayudara a los municipios. Por lo tanto, yo he lanzado algunas ideas Sí. Y paro aquí porque sería muy largo, pero creo que no basta con decir el gobierno de Canarias que en un mes se saquen las licencias, porque hay que ponerle medios a los ayuntamientos, el Cabildo podría intervenir, que no lo está haciendo, y desde luego habría que reducir o modificar alguna norma porque los requisitos que se piden hacen que las cosas sean mucho más lentas. Bueno, vamos a ver si se saca adelante también esa oficina de la vivienda, que como bien dice Pedro Martín, podría ser importante, ¿no? Y empujar un poquito también para que todo Ya este nos han problema dicho que no. Han Ya dicho nos que han no. dicho en el Cabildo que no. O sea No, que no quieren. seguiremos insistiendo. Ellos dicen que lo que van a hacer es darle dinero a los ayuntamientos para que promuevan solares y promuevan viviendas. A mí eso no me parece mal. Claro. Lo que digo es que eso no es suficiente, porque hay ayuntamientos que aunque le des el dinero no pueden impulsar proyectos de vivienda. Y hay ayuntamientos en los que ni tienen personal, le voy a poner un ejemplo, Vilaflor, ni tienen equipos técnicos para poner en marcha una promoción de viviendas en el municipio, ni con las perras que le da el Cabildo pueden desarrollar un plan de vivienda porque le dan 80.000 euros. Claro. Con 80.000 euros no compras ni el suelo. Claro. Eso es lo que hace el Cabildo. Nosotros le estamos diciendo, aumente usted la partida. El Cabildo tiene capacidad. Hemos hecho una propuesta de 20 millones de euros y crear la oficina de vivienda de Tenerife. Pero no hemos tenido suerte. Bueno, pues vamos a ver si la cosa cambia por otro lado y se mejora la situación de la vivienda. Bueno, para ir acabando, importante también lo que hemos visto durante todos estos días, pues esos informes de la UCO, antes hablaba de Ángel Víctor Torres, precisamente Pedro Martín, hemos visto también, ¿no?, apoyo por parte de todos los miembros del Partido Socialista en torno a Ángel Víctor Torres. ¿Considera que la situación se puede complicar un poco más si, no sé, aparece algo más? Porque todos estos capítulos siempre vienen uno detrás de otro. No sé hasta qué punto considera Pedro Martín que la situación de Ángel Víctor Torres puede verse afectada por todo lo que pueda salir de los informes que vayan apareciendo. Desde luego, uno tiene que basarse en hechos.
y no hay ningún informe de la Guardia Civil que plantee ningún comportamiento ni ninguna actuación irregular por Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres no tiene ningún motivo para dimitir, porque se partió el lomo trabajando durante los años en los que fue presidente. Se tuvo que enfrentar a una situación muy complicada, a numerosas situaciones muy difíciles. No hizo otra cosa que trabajar por Canarias, y Ángel Víctor Torres es una persona absolutamente íntegra. Y desde luego cuenta con el apoyo de todo nuestro partido, cuenta con mi apoyo personal, y vamos a demostrarlo, porque no es la primera vez que intentan ir a por una persona que, si mañana hubieran elecciones en Canarias y se presentase para ser presidente del gobierno, probablemente volvería a ganar las elecciones como gana las últimas. O sea, máximo apoyo por parte de todos los miembros del Partido Socialista sin ningún tipo de discrepancia. Sin fisura, porque esto es una operación del Partido Popular que está intentando utilizar cualquier asunto para desgastar al gobierno de España, para desgastar al gobierno de Pedro Sánchez. Y da igual, un día se meten con la mujer del presidente, otro día con Ángel Víctor Torres, y habrá que presentar pruebas. Y el asunto es que sin pruebas ya están descalificando. Eso les ayuda a que no se esté mirando a donde sí que hay condenas, como es el caso de Zaplana, condenas en el Partido Popular, por eso sí, por ser conductas que se han calificado como de delincuentes. Bueno, como estamos hablando ya también de la parte orgánica, ¿no? Del partido, en este caso, hemos visto que también Pedro Martín tiene intención de revalidar como secretario general del PSOE en Tenerife. ¿Tiene todos los apoyos ya? Bueno, en este momento todavía no estamos en esa carrera. En este momento lo que hemos tenido es que buscar los apoyos para liderar la lista que va a ir al próximo Congreso Federal del partido. Como saben, hay Congreso del Partido Socialista en diciembre. Es el punto de partida para renovar todos los cargos orgánicos del partido, y es donde se tiene que elegir de nuevo al secretario general o la secretaria general del partido. En principio no hay otro candidato que Pedro Sánchez, y hay un proceso que nos llevará luego, poco a poco, a que haya una nueva elección de dirección del partido en Canarias, y una en cada una de las islas, y luego en cada municipio. Es un proceso todavía largo. Yo lo que he hecho ha sido presentar mi candidatura para ir en la lista a ese congreso. He conseguido los apoyos, y mi intención sería presentarme luego a la Secretaría General del partido en Tenerife de nuevo. En fin, mi intención es seguir trabajando por este partido al que pertenezco, y seguir trabajando en una línea que para mí es muy, muy importante: tener un partido unido en Tenerife, porque afortunadamente estos últimos años han sido años de unidad, de tranquilidad dentro del Partido Socialista, y eso no se vivía desde hacía décadas. Y puede que alguien se presente y que le haga sombra a Pedro Martín, o que tenga alguna rival o algún rival en la secretaría, en esa opción de secretaría insular. Bueno, desde luego, personas con capacidad para poder hacer secretarios generales, tanto hombres como mujeres, en el Partido Socialista hay. Así que faltaría más. Sería una petulancia, una tontería por mi parte decir es que soy el único que puede optar. Puede optar cualquier compañero o compañera. Ya ha ocurrido en el pasado y hemos tenido primarias. Yo he ido a un proceso de primarias y no ha pasado nada. Al final, lo importante de este partido es que tenga banquillo. Lo triste que sería es que solo hubiera una persona, que solo fuera yo el único capaz de ser secretario general del partido en Tenerife. Sería tremendo. No, afortunadamente tenemos otros candidatos o candidatas que podrían dar el paso, y si no, pues en cualquier caso mi candidatura va a estar aquí, y va a ser para trabajar por un proyecto de unidad. ¿Y a quién más teme si se presentara, candidato o candidata? Como comprenderás, no voy a hacer especulaciones, porque por el momento nadie ha planteado esa posibilidad. Vale. Y si alguien lo presenta, pues bienvenido sea, porque a veces no tenemos que olvidar que no dejamos de ser compañeros de partido. Y una vez que acaban las primarias, al día siguiente tenemos que trabajar juntos por el mismo proyecto. Así que yo he intentado siempre que las primarias no sean una batalla, una lucha encarnizada, porque es que al final no tiene sentido. O sea, con quien te tienes, entre comillas, que pelear es con los rivales políticos que están ahí fuera, no con los compañeros de dentro de la casa. Está claro. Bueno, terminamos como empezábamos. Hablábamos, ¿no?, del exceso de información. También decía Pedro Martín, ¿no?, que hay muchísimo ruido. ¿No cree que se está pasando una línea bastante peligrosa, que va a contar con el desapego absoluto del ciudadano por la política, cuando vemos que hay ataques, y ojo, por parte de todos, porque aquí podemos entrar, ¿no?, en el que es que me atacan, me defiendo?
ataques por parte de todos y demasiado y tú más, y no se está traduciendo esto en soluciones. ¿No puede ser esto, digamos, peligroso de cara al futuro? No, es tremendo, es muy preocupante. Si eso se nota en general en la sociedad española, yo que ahora soy senador, estoy unos días en Madrid en el Senado y otros días en el Cabildo haciendo oposición. Lo que sí he notado es la diferencia, o sea, en Madrid el encarnizamiento, la bronca política es tremenda, es tremenda. Afortunadamente hemos pasado los meses aquellos de las concentraciones por fuera de la sede del PSOE en fin, y la situación ha cambiado, pero sigue habiendo una enorme agresividad y la vida política no se dirime por argumentos. Se dirime en base a eslóganes, como decía al principio, a acusaciones. A mí me preocupa, porque es verdad que produce desafección y lo que es peor, eso al final acaba trasladándose a la ciudadanía y acabamos radicalizando los discursos en la sociedad en general, de todas partes. Y eso no es nada bueno. Ojalá consiguiéramos invertir esta situación. Desde mi punto de vista, lógicamente un punto de vista partidista, no voy a decir que yo sea neutral porque sería ridículo, no lo soy. Todo esto empieza en buena medida porque desde el minuto uno que Pedro Sánchez fue presidente, se le dijo que era un presidente ilegítimo, que estaba ocupando la Moncloa y no le correspondía porque él no era el presidente. Y eso es atentar contra la democracia. Porque miren, yo gané las elecciones en el Cabildo de Tenerife, pero la presidenta es Rosa Dávila. Y yo no creo que Rosa Dávila sea una presidenta ilegítima. Está ahí porque Claro. consiguió aunar los apoyos suficientes para ser presidenta. Y aunque yo gané las elecciones, fui el más votado, tengo que asumir que estoy en la oposición y no hay más. Y ni se me pasa por la cabeza, ni se lo he comentado nunca en ningún pleno, que ella está ahí de manera ilegítima y que ella no merece estar en ese lugar. En absoluto, las reglas de juego hay que respetarlas en democracia. Sin embargo, en España, lo que se ha planteado es que tenemos un gobierno ilegítimo, un gobierno que quiere Ya. romper España y España no se rompe, pero quiere acabar con el país. Claro, vas radicalizando y al final parece que poco menos que hay unos ocupas en la Moncloa. Y esto, si le añadimos luego las broncas por otros muchos asuntos, nos lleva a una situación que ojalá entre todos consigamos reconducir, porque esta es una situación eh, que nos hace mucho daño a todos, Sí, sin a la duda. democracia sobre todo. Sin duda. Sí, que se alivie un poquito la tensión y se baje el tono porque esto está alcanzando unos niveles muy, muy preocupantes. Bueno, terminamos. Pedro Martín, senador del Partido Socialista por Tenerife, presidente del grupo también socialista en el Cabildo de Tenerife. Gracias por todas estas reflexiones, por también su respuestas siempre bien claras. Y bueno, le invito en una próxima ocasión, cuando considere, a pasar estos ratitos de directo en streaming. Pues nada, muchísimas gracias y desde luego gracias por invitarme a esta primera hora de la mañana. Estupendo, Encantadísimo. Un gracias. fuerte abrazo. Hasta luego.